Un segundito, voy a buscar la opción para grabar porque no me permite. Víctor, igual si me estás escuchando, porfa, apóyame con la grabación. Ya está activada la grabación. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes con los presentes. Mi nombre es Stephanie El Pino, fundadora de estos espacios conocidos como los Talks Portuarios. De hecho, esta tarde, casi noche, eh, tenemos una nueva edición de los Talks Portuarios, edición dicho sea de paso especial. Y pues, ¿por qué especial? Pues nos atañe aquí un tema muy tocado últimamente, quizás por algunas personas que no manejan el expertise o la experiencia adecuada para poder compartir acerca de lo sucedido con la nave Ever Lunar. En este caso, esta es una edición especial, como les comentaba, debido a este incidente en el puerto del Callao, y pues hemos preparado este espacio para poder abordar un tema clave, pero muy pocas veces comprendido, lo que es la avería gruesa. Hoy contamos con la participación del doctor Omar Córdoba. Esta es la segunda oportunidad que tenemos la dicha de poder contar con su experiencia, con sus conocimientos. Actualmente el doctor Córdoba es socio del estudio Rodrigo Elías y Medrano. Él es especialista en Derecho Marítimo y Seguros con más de 25 años de trayectoria, asesorando en casos de salvataje, colisiones, reclamaciones, seguros marítimos, tanto a nivel nacional como internacional. Durante esta sesión esperamos explorar a full realmente una avería gruesa, cómo se aplica en la práctica, cuáles son sus implicancias legales y podremos, espero también que nos alcance el tiempo, responder a todas las preguntas que puedan surgir a raíz de este tan interesante y también relevante para el comercio y el transporte marítimo internacional. Eh, Muchas gracias, doctor Córdoba, por estar aquí y bienvenido nuevamente a una edición de los Talks Portuarios. Hola Stephanie, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches, o buenas noches con ustedes. Me van a disculpar que brinde esta exposición o este pequeño conversatorio a esta hora de la tarde. Normalmente suelo hacerlo entre 7 y 8 de la noche, pero de acá tengo que irme corriendo al aeropuerto. Así que vamos a tener una pequeña charla de lo que es avería gruesa. En realidad, el día de hoy voy a tratar de explicarles a grosso modo qué es una avería gruesa. ¿Cuáles son los requisitos formales y los requisitos de fondo que se necesita para que una institución tan antigua como el propio buque se configure y se genere como avería gruesa? Estaba leyendo en las redes sociales distintas opiniones, distintos comentarios respecto a lo que es la avería gruesa. Lamentablemente tengo que decirles que no han sido los más afortunados y exactos, porque como vamos a conversar el día de hoy, la avería gruesa es una institución mucho más compleja, mucho más amplia, y que no basta con decir o salir a opinar a la tribuna muy alegremente y decir que es una avería gruesa. Como les dije hace unos minutos, una avería gruesa como institución es tan antigua como el propio buque. Creo que sin lugar a dudas, el buque nació con el concepto de vía gruesa bajo el brazo o a su costado, como queramos determinarlo. Y es una situación que se aparece en las planas periodísticas o en las redes sociales, llama la atención del mundo y genera mucho ruido en los mercados de seguros, genera mucho ruido en los mercados del shipping o del transporte marítimo, y es por ello que debemos tener mucho cuidado cuando nosotros nos referimos a la existencia o no, a la declaratoria o no, o a la procedencia de una avería gruesa. Dicho esto, hoy día vamos a tocar tres puntos esenciales de lo que es una avería gruesa. Vamos a tocar lo que son sus antecedentes históricos, las reglas de Joc de Amberes y el caso de CGM a CGM Libra. Ocurre que la avería gruesa
en realidad tiene tres estadios históricos, tres estadios que primero parte de un esfuerzo jurisprudencial hecho por los tribunales ingleses y franceses para después, al día de hoy, tener una codificación respecto a la herida gruesa. Y acá es donde vamos a discutir mucho por qué se necesitan tantos requisitos, tanto formales y de fondo, para que exista una herida gruesa. Finalmente, vamos a hablar un poco, y este es el último estadio histórico, de cuál es la historia actual de la herida gruesa a partir de la emisión de la sentencia del CMA CGM Libra, sentencia que fue emitida por el Tribunal Inglés en el año 2021 y que hoy en día gobierna los regímenes y gobierna los estadios de la herida gruesa. Como ustedes podrán apreciar esta primera filmina, la herida gruesa, en términos históricos, proviene de dos palabras, abri, del francés, y del alemán abrier. Usualmente la herida gruesa es la pérdida que se incurre necesariamente para el desarrollo de un transporte marítimo. Esto es lo que conocemos en grueso. Sin embargo, nosotros debemos entender y aprender que la herida gruesa se crea en el año 475 a.C., cuando aparece por primera vez en las leyes de Rodas. En ese devenir histórico se consideraba la herida gruesa como un acto para aligerar un buque arrojando mercaderías por la borda, para que la nave pudiera salvar y avanzar. Este fue la primera evidencia de la existencia de la herida gruesa como práctica marítima en la historia de la humanidad. Posteriormente en el año 1160, y cuando se establece las reglas de Orión o las reglas de las ligas hanseáticas, se establecen y se crean los conceptos que hoy día conocemos como herida gruesa. Hay que tener claro que estos rollos de Orión de 1160 fueron emitidos y creados por Leonor de Aquitania, y fueron los primeros vestigios de lo que hoy día conocemos nosotros como la ley inglesa marítima. Esta ley inglesa marítima que se llama el Libro Negro del Almirantazgo. Conforme pasó el tiempo, el desarrollo del derecho marítimo es un desarrollo básicamente jurisprudencial, que después pasó a ser codificado y que finalmente lo conocemos hoy en día. Fueron los ingleses en tres sentencias esenciales, y de que debe ser conocida por todo estudiante de derecho o aficionado al derecho marítimo o parte de la comunidad marítima, en la cual se establecieron las bases de la herida gruesa. Fueron estas tres sentencias que aparecen en pantalla, que es el Copenhague 1799, Berkin-Bristol-Street del año 1801 y Dabrigil del año 1893. Si ustedes revisan las tres sentencias que les acabo de citar, van a encontrar tres elementos comunes. El primer elemento, o frases, contribuir a por rata. El segundo elemento que van a encontrar es beneficio general. Y la tercera que van a encontrar es la preservación de toda la empresa de navegación. Son sobre estos tres pilares en los cuales se crea el concepto que hoy en día conocemos como herida gruesa. Pues bien, como todos sabemos, el ser humano, de los abogados especialmente, tenemos esa tendencia a discutir o argumentar. Entonces, ¿qué ocurría? Allá por el año 1864, los comerciantes no se ponían de acuerdo. Los comerciantes establecían y manifestaban y sostenían que las reglas de herida gruesa eran podrían apagar su volumen, por favor.
¿Se escucha ahí? Doctor Córdoba, está muteado por si acaso. ¿Me pueden ¿Me escuchan escuchar? ahora? Ahí recién, sí, perfecto, ahí recién. Pues vamos. ¿En dónde me quedé? Justo empezaba a explicar la diapositiva. Ah, ok. Bueno, dicho esto, y como les comentaba hace un minuto, si ustedes revisan las tres sentencias que citamos, ustedes van a encontrar tres elementos comunes. Primera, contribuir a pro rata, beneficio general y preservación de la empresa marítima. Son sobre estos pilares en los cuales se crea y se conoce el concepto de avería gruesa el día de hoy. Sin embargo, los comerciantes no se ponían de acuerdo de cuál era el alcance de esos conceptos que acabamos de citar. Entonces, había mucha discusión jurídica de lo que significaba. Entonces, es por ello que los comerciantes se deciden reunir en el año 1864 en York, en el año 1877 en Amberes, para crear un primer sistema respecto a cómo deberíamos entender y conocer qué es una avería gruesa. En ese sentido, las, eh, la razón por la cual nosotros conocemos hoy en día a las reglas que se aplican a la avería gruesa se llama Georgian Beres, porque provienen de estas conferencias que fueron llevadas a cabo en el año de 1864 y en 1877. Y es así que al día de hoy, y de acuerdo a la positiva que les presento, ustedes van a poder observar y mirar y aprender que han pasado cerca de 8 versiones de estas reglas de Georgian Beres que gobiernan hoy en día lo que es la avería gruesa. Al día de hoy, nosotros utilizamos la versión 2016. Imaginemos, como vamos a ver más adelante, si el capitán del buque hubiera declarado avería gruesa, condición preliminar, especial y de obligatorio cumplimiento para que una avería gruesa exista, que es la declaratoria que hace un capitán del buque a la autoridad y a todos los interesados con carga a bordo de que se está declarando una avería gruesa. No existe en el mundo desde la ley de Rodas al día de hoy, que las reglas de Amberes y Hamburgo se apliquen de oficio, porque lo ordena una autoridad o porque lo ordena un juez. Es el capitán del buque quien debe declarar la avería gruesa o su propietario. Y eso lo vamos a ver más adelante y cuál es la razón de ello. Así, la versión del año 2016 establece y considera a la avería gruesa, a las reglas de Georgian Bell, perdón, como el conjunto de reglas internacionales en materia de avería gruesa, que en la práctica suele incorporarse al contrato de seguro marítimo y al contrato de transporte o de fletamento. Y acá es un punto que nosotros debemos aprender y es la primera lección que se tienen que llevar ustedes a su casa. ¿Y qué es? Las reglas de Jordi Amberes no son un convenio internacional. Las reglas de Jordi Amberes no son un tratado internacional. Las reglas de Amberes, de Jordi Amberes, las reglas de avería gruesa, son simplemente una cláusula que se incorpora a un contrato de transporte o a un contrato de seguro marítimo. ¿Qué quiere decir? Que si ocurre una pérdida en el mar y si un capitán de un buque no declara la avería gruesa, bajo ninguna circunstancia, un tribunal arbitral, un juez, una autoridad portuaria o una autoridad de capitanía de puerto puede aplicar estas reglas. Pero ¿qué ocurre si estas reglas no son incorporadas de forma expresa al contrato, sea de seguro marítimo o sea de contrato de fletamento? Para los casos de transporte, contrato contrato de transporte marítimo o fletamento, se aplicarán las reglas del país o del puerto donde ocurre el incidente. Sin embargo, vuelvo a repetir, no existirá avería gruesa
si ésta no ha sido declarada por el capitán del buque. Ahora bien, ¿cómo se estructura este cuerpo de ley? Imaginemos por un momento que se ha incorporado este evento a un contrato de transporte o se ha incorporado a un contrato de seguros. Y el capitán, siguiendo la lógica que acabamos de exponer, decide declarar la avería gruesa. Nosotros tenemos que aprender dos cosas. La primera, la estructura de la avería gruesa, y la segunda, que es lo más importante, que es la regla Paramount. Cuando hablamos de estructura, las reglas de Georgia descansan sobre normas sustanciales que son numeradas con las letras de la A a la G. Estas 7 letras contienen el principio básico de la avería gruesa. Y lo más importante, una de estas reglas establece la primacía sobre estas reglas en caso se incorpore a un contrato de fletamento o a un contrato de seguros sobre cualquier ley o práctica incoherente. ¿Qué quiere decir? Volvemos al inicio. Sí, solo si el capitán de un buque declara una avería o un armador y además se decide someter a esto a una controversia, lo que va a primar es la regla que se haya incorporado a dicho contrato, dejando de lado la ley nacional del país que se pretende aplicar. Por ejemplo, ¿qué pasa si el capitán del buque Ever Lunar hubiera declarado avería gruesa? Habría que ver en el conocimiento en barco, contrato de fletamento, qué regla de Jordan Pérez fue incorporada a dicho contrato. De ser así, y esto termina en una controversia arbitral o judicial. Los jueces y los árbitros solo podrán aplicar las reglas contenidas en dicha cláusula. No pueden ir bajo ninguna circunstancia a la ley nacional. Por ello es importante, y volver a recalcar, las reglas de Jordan Pérez son una cláusula que se incorpora a los contratos de transportes. No es un convenio ni un tratado internacional. La segunda regla, que es la más importante desde mi punto de vista, es la regla de Paramount. Como vamos a ver más adelante, la avería gruesa genera que las partes concurrentes a una aventura marítima y que deben de contribuir para ello, deben tener claro que la contribución tiene que ser razonablemente contraída. ¿Qué significa esto? Imaginemos que ustedes necesitan apagar el incendio de un contenedor. Obviamente que van a utilizar los medios adecuados para hacerlo. No van a ir a traer un portaaviones para apagar ese incendio, ¿no? Si ustedes necesitan remolcar una nave del punto A al punto B, pueden contratar uno o dos o el número de remolcadores que sean necesarios para trasladar la embarcación. No pueden traer una flota. Entonces, esta regla Paramount proscribe el gasto innecesario que al final del día se va a convertir en la contribución de la avería gruesa. Y acá está, como ustedes pueden ver, y de acuerdo a lo que les he mencionado, la avería gruesa existe solamente cuando intencionada y razonablemente se incurra en un gasto o un sacrificio ordinario. Señores, y acá tenemos que detenernos. La avería gruesa no solamente ocurre, se configura por un sacrificio. Y sacrificar significa perjudicar una carga en el sentido amplio para poder salvar a la aventura marítima, sino que además se puede incurrir en gastos. ¿Y esto por qué? Como lo vamos a ver más adelante, en algunas ocasiones lo necesario y lo razonable era reparar el buque. Hace poco, un poco de historia, hace 6 meses acabamos de ganar un caso de avería gruesa. Es uno de los pocos casos de avería gruesa que ocurren en el país. Es un buque que cayó en el puerto de Matarani, se perforó el casco y el capitán del buque declaró avería gruesa con la finalidad
de cubrir sus gastos de reparación vía avería gruesa. Eso está prohibido, por lo está proscrito. Al final se determinó que era una negligencia capital, se replicó contra él y se dejaron sin efecto la avería gruesa. En consecuencia, si ustedes revisan esta definición que les proporciono, van a encontrar una palabra que es sustancial para que entiendan por qué existe la avería gruesa, y es que tiene que ser extraordinario. La negligencia de los capitanes no está permitido y no pueden ser aceptados como avería gruesa, porque la regla 4 del convenio de York y Amberes de 2016 te hace claramente la posibilidad que, a pesar de que exista la avería gruesa, tú puedas repetir contra el capitán del buque, o el armador, o su propietario. Como ustedes podrán observar en las tres definiciones que le presento, el concepto de avería gruesa hoy en día, y después de haber transitado las primeras filminas que les proporcioné, son similares. El Marine Insurance Act, que es la ley inglesa en materia de seguros marítimos, contiene la misma definición que la regla YARC A. La segunda, que es la póliza para carga, que se conoce como Institute Cargo Clause del 2009 ICCA, también contiene una avería gruesa que establece claramente que este tipo de póliza brinda cobertura para las contribuciones. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que yo tengo carga, tengo 4 vehículos a bordo de un buque. ¿Qué ocurre si un capitán declara avería gruesa? ¿Ya? Y me pide una contribución? Yo lo que tengo que hacer como asegurado es voltear de mi compañía de seguros y decirle, yo tengo mi póliza ICC del año 2009 que tiene una cobertura de avería gruesa, de contribución. Te paso los documentos para que tú le pagues la contribución al propietario del buque si ésta ha sido correctamente declarada. Como verán, ya llegando a este punto, podrán comprobar que la avería gruesa es una cláusula que se inserta en el contrato de transportes, pero a la vez también es una cláusula que se inserta en el contrato de seguros. Ahora bien, habiendo hablado un poco ya de los temas formales, vamos a entrar a hablar de los temas sustanciales o de fondo. Para que una avería gruesa sea considerada como tal, tienen que concurrir 4 eventos. La primera, que tiene que tratarse de un sacrificio o gasto extraordinario. La segunda, haberse hecho en forma voluntaria y razonable. La más importante es que debe realizarse en un momento de peligro. Este punto, como lo vamos a ver más adelante, quizás es el más importante de los 3, de los 4 que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque el concepto de peligro no es el yo creo, yo presumo, yo deduzco, mi experiencia me dice. La subjetividad no entra en este punto. El peligro tiene que ser real y existente al momento de la creación de la avería gruesa. No puede ser, el yo presumo no existe en este punto. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y lo último, que debe hacerse o ocurrirse con el propósito específico de preservar la propiedad en peligro en la aventura común. Si yo hago un sacrificio de una carga, si yo incurro en un gasto innecesario, este no puede ser considerado avería gruesa. Un ejemplo, yo tengo mi buque de color azul, pero señores, para que sea mucho más vistoso, estéticamente más agradable, decido pintarlo de naranja y después quiero pasarlo como avería gruesa. Esa definición no calza dentro de los requisitos que se exige para que se declare una avería gruesa. Pero analicemos los 4 elementos que les he comentado. El primero de ellos es que debe tratarse de un sacrificio o de un gasto extraordinario. Y esto es sustancial. Primero, que las averías gruesas, como tal, deben de provenir de actos que no vengan de la negligencia del capitán. Deben de venir de actos que tengan como principio los peligros del mar o alguna institución similar. Por ello, en el año 1877, la Corte Suprema inglesa
en el caso de otro, Robinson versus Price, establece claramente qué significamos nosotros entender por sacrificio o gasto extraordinario. Y la frase habla por sí sola. Tratarse de algo fuera de lo común y no formar parte del funcionamiento del incluso si se trata de una emergencia. Esta frase contenida en esta sentencia establece claramente cuál es la naturaleza jurídica del sacrificio o gasto extraordinario. Primero, que tiene que ser algo fuera de lo común, no formar parte del funcionamiento del buque y que redunde en beneficio de la aventura marítima. Pero esto lo vamos a ver mucho más adelante. Y acá vienen los tipos de sacrificio que hay. Y estos están establecidos en la regla de Georgia del año 19. Primero, sacrificio sobre la carga. Como ustedes podrán ver, el jetting no está permitido a menos que se haga de acuerdo con los usos reconocidos del comercio. Para ello, ustedes tendrán que revisar su contrato de transporte. Incluye los gastos incidentales causados por el agua al abrir las escotillas para arrojar la carga. Y la regla 3 acepta daños causados por la extinción del incendio a bordo, pero no los causados por el calor y el humo. Estos son la estructura básica para los sacrificios de la carga. También podemos sacrificar el buque. Si se sacrifica la totalidad o parte del buque en forma normal, se considera avería gruesa. Y están relatadas de la regla 4 a la regla 8. Pero también es posible sacrificar el flete. Si un armador o fletador pierde el flete porque ha tenido que sacrificar el buque, la pérdida del flete es recuperable vía avería. El flete será sacrificado cuando sea paradero a la entrega de una carga que sea a su vez sacrificada o que sufra tales daños que no puede ser transportada a su destino. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no solamente puede reclamar la contribución por la carga, sino que además también puede reclamar el flete afecto a ello. Y acá viene la parte que estábamos conversando hace un momento. Debe haber sido realizado o ocurrido voluntaria y razonablemente. Acá es importante, y volviendo al caso del Ever Lunar, y hacerse la primera gran pregunta, ¿la caída de los contenedores fue voluntaria? ¿Fue razonablemente hecho? ¿O fue con la finalidad de darle estabilidad al buque? ¿O fue simplemente un descuido del capitán? Si uno aprecia las fotos, obviamente se ve que los contenedores nunca fueron ajustados correctamente. Y ese es el gran kit del asunto. Fue voluntario. En el año 1944, en el caso ATL Liverpool, al London Watches Association, lo que es hoy día el London P&I Club, la Corte Suprema estableció claramente que bajo cualquier medio debe existir un acto o una manifestación de voluntad expresa por parte del capitán para realizar esta avería gruesa. El descuido, la negligencia, la culpa no son considerados requisitos de voluntariedad. Y eso es lo que pasó en el Everlund. Razonabilidad. Y este es un gran punto. Volvemos al caso del Everlund. Era razonable arrojar 50 contenedores, 15, 20, 15, para poder mantener a flote la nave. No había necesidad. ¿Por qué? Porque esto partió de un descuido de los capitanes del buque de no asegurar correctamente la nave. Y bueno, como lo anoté hace unos minutos, una de las reglas más importantes en el tema de la avería gruesa es la regla Paramount. Es la regla que establece claramente que se aceptarán como gasto, como contribución, siempre y cuando estos hayan sido hechos en forma razonable. Un ejemplo, imagínense que el Ever Luna no hubiera caído contenedores, se hubiera incendiado. 5 contenedores se hubieran incendiado. Por acción de los aparatos contra incendio, era razonable que se pudieran dañar 5 o 10 contenedores más, pero no toda la nave. Esta es la regla más importante, la regla Paramount.
¿Hasta cuándo se extienden los gastos y sacrificios para ser aceptados por la avería gruesa? Y este quizás es uno de los elementos más importantes, como los de hace unos minutos, y que debe realizarse e incluirse en un momento de peligro. ¿Qué quiere decir? Cuando estaba dictando una conferencia para la Asociación Colombiana de Derecho Marítimo, puse dos ejemplos. El primer ejemplo fue, imaginemos que un buque esté en alta mar, en aguas calmas, pero el motor del buque no funciona. El motor del buque se malogró y quedó al garete en aguas calmas. Y la pregunta ahí fue, ¿está en inminente peligro el buque? Muchos contestaron, claro, porque podría generar un incidente de colisión. Volví a reformular la pregunta. Podría a preguntar, ¿está en peligro el buque? No. La respuesta es no, porque no hay un peligro actual, no hay un peligro real, no hay un peligro inminente. Entonces, ¿qué hizo la Corte Suprema Inglesa para poder determinar cuándo un peligro es sustancial, amenazador y algo más de los peligros ordinarios del mar? Fue utilizar la siguiente frase: la creencia errónea en un peligro inminente no es suficiente. Y volvemos al caso que nos trajo o que ha generado esta charla. El Ever Luna se encontraba en un peligro inminente. El Ever Luna, en las condiciones naturales en las cuales se encontraba, podía generar un hundimiento o la pérdida de su mercadería. La respuesta simplemente es no. Y esto es lo que uno tiene que aprender. Que el yo creo, el yo supongo, el yo presiento, no existe en el derecho marítimo. Las reglas ya han sido establecidas en las jurisprudencias a nivel mundial y esas reglas son las que se tienen que seguir. Y sobre esto vamos a hablar con más detenimiento cuando hablemos de la sentencia del CMA-CGM Libre. Y llegamos a la parte en la cual se establece quiénes son los que deben contribuir a la avería gruesa. Obviamente que el primero de todos es el armador del buque porque tiene interés en la avería gruesa. El segundo es el fletador, si lo hubiere, que es el responsable de su participación en el flete. Y acá es importante distinguir de lo que es fletador a tiempo, fletador por viaje. Y obviamente el propietario de la carga y sus aseguradores, si esta carga está asegurada bajo las condiciones y tal como he comentado hace algunos momentos. Y llegamos al caso de CMA-CGM Libra. Pero antes de entrar al caso, les voy a contar un poco cómo se ajusta un, un acto de avería gruesa. Normalmente cuando un capitán de buque declara ante la autoridad, declara ante los intereses de la carga que va a declarar, valga la redundancia, avería gruesa, lo que sucede en forma inmediata es que se nombra a un ajustador de avería gruesa. Este ajustador de avería gruesa comunica a todas las partes que tienen carga al bordo de la nave, que tienen que contribuir, y para ello se firman bonos de avería. Luego de ello, y siguiendo las reglas de Jordan Pérez, se procede a una liquidación y se establecen los montos con los cuales cada persona tiene que contribuir para que la avería gruesa quede satisfecha. Sin embargo, no es absoluto. Sin embargo, no es que el hecho que solamente el capitán o un capitán del buque o su armador, su propietario o inclusive su propietario declare una avería gruesa. Declare una avería gruesa, se tiene que pagar el bono de avería gruesa. Y esto pasó el año 2015. Y es el gran debate y la gran puerta que abrió la Corte Suprema inglesa para discutir acerca
de si cuándo procede o cuándo no procede una avería gruesa. Y este caso fue analizado desde el punto de vista de un contrato de transporte, en el cual se estableció y se generó y se probó que la nave no se encontraba en condiciones de navegabilidad antes del inicio de su travesía marítima. Les cuento un poco la historia. Yo fui parte un poco de este tema cuando estuve haciendo mis prácticas en Playa Con, en Inglaterra. Este es un buque que zarpó de un puerto de Xiamen con destino a Hong Kong y se cae. Se inicia, entonces declara, el capitán del buque declara avería gruesa, reparten los bonos, se suscriben, ¿no? ¡Oh! Todo bien, ¿no? Dijeron, bueno, incidente de mar. Sin embargo, en el proceso de investigación se determina que las cartas de navegación de la nave no estaban al día, que quiere decir que eran cartas de navegación del año 50 y que estaban y no reflejaban cómo se encontraba la ruta marítima. Entonces, lo que se generó fue una violación al Passes Plan. El Passes Plan es un documento elaborado por la IMO, por la Organización Marítima Internacional, en el año 1990 y tanto, 97, en el cual se establece que todos los capitanes de los buques tienen que determinar, tienen que establecer y tienen que proponer un plan de navegación. Y dentro de ese plan de navegación está la seguridad de la nave. Lamentablemente, la Corte Suprema Inglesa determinó que esta nave no se encontraba en estado de navegabilidad porque los mapas no reflejaban el camino correcto de navegación. Entonces todo el mundo dijo, bien, no está en estado de navegabilidad, pero la consecuencia fue más allá. La consecuencia fue, desde mi punto de vista, un poco catastrófica para los clubes de P&A y los propietarios del buque, porque la Corte Suprema Inglesa también dijo claramente que en caso que se pruebe un incumplimiento contractual antes de iniciarse el viaje y que se pruebe que la nave no se consideraba en estado de navegabilidad, los bonos de avería gruesa no deberían ser pagados. Este es el gran cambio que existe hoy día en el mundo con respecto a las averías gruesas. Esto no quiere decir que no suscribamos los bonos. El proceso de ajuste y liquidación de los bonos de avería gruesa tardan por lo menos 4 años y, y los cuestionamientos legales toman 2, por su envergadura y por su complejidad. Entonces, volviendo al caso de Ever Lutar, y como lo hemos revisado hasta este momento, ninguna de las condiciones de avería gruesa, tanto formal o informal, se dieron para que sea posible declarar una. Simplemente acá se trata de un evento desafortunado del buque de Evergreen que arrojó contenedores al mar porque estos no se encontraban debidamente atados. Bueno, esta es la pequeña historia de la avería gruesa. He tratado de hacer lo más resumido posible porque este curso dura por lo menos 2 meses y medio donde lo dicto y encantado de recibir todas las preguntas que deseen. Muchísimas gracias, doctor Córdoba. Creo que está bastante claro el tema de la avería gruesa y sobre todo para este caso puntual, por ejemplo, de la Ever Lunar, como bien lo compartíamos anteriormente, ya sea a través de la llamada que tuvimos y donde lo ha dejado notar en esta oportunidad. En el caso de la Ever Lunar no es considerado avería gruesa, ya que fue por un tema de descuido. No sé si por ahí hay alguna consulta, les agradecería puedan levantar la mano. Aquí en la parte superior hay una opción que dice participar para que puedan hacer las consultas o en todo caso a través del chat. Vamos a dar unos segunditos a ver si hubiera alguna consulta. Igual gracias a los que se han podido sumar. Han habido algunos inconvenientes para conectarse, pero ya estamos aquí. No sé si alguno de ustedes tuviera alguna consulta. De repente, no sé, doctor Córdoba, si yo le podría hacer la consulta. Em, Hace unos días, el día 6 que fue feriado, tuve la posibilidad de acompañar a
un grupo de socios importadores. Es una empresa con la que está haciendo algunas visitas vía marítima, vía una lancha, a los terminales portuarios de DP World y APM Terminals. Pero a lo lejos, igual para quien ha paseado por estos días en el Muelle Grau, se divisa pues la nave Ever Lunar. Y la pregunta del millón es, ¿por qué esta nave se mantiene todavía en el puerto del Callao? No sé si esto es parte de su conocimiento, si de repente, haciendo referencia o haciendo acotación al tema visto asociado a la avería gruesa, si es que de repente por ahí nos puede ilustrar un poco con sus conocimientos. No, a ver, primero que la avería gruesa, como les he comentado, es un acto privado, no es un acto público. Ninguna autoridad, la Autoridad Portuaria Nacional, la ICAPI, pueden decir, señores, esto es un acto de avería gruesa. No es así. Ujú. El único que está facultado para declarar una avería gruesa es un capitán del buque, El capitán. lo comunica, se firman los bonos de avería gruesa y con eso se da inicio a la liquidación de la avería gruesa como tal. Y si nadie está de acuerdo, pueden aplicar el caso, si no están de acuerdo con esa declaratoria de avería gruesa, pueden declarar, aplicar el precedente CMA-CGM Libra y decir, señor, no estamos de acuerdo por A, B, C. ¿Qué ocurre? Normalmente, cuando ocurren incidentes de contaminación, incidentes que podrían atentar contra la seguridad naval, la Capitanía de Puerto está en la facultad de impedir el zarpe de la nave hasta establecer qué pasó. Además, hay un tema acá, que eso sí es facultad, y esa es la gran diferencia entre salvamento marítimo y avería gruesa. Que el salvamento marítimo, en temas de medio ambiente, pueden ser ordenadas por la Capitanía de Puerto. Y yo presumo que lo que ha ocurrido acá es que el capitán de Puerto ha citado al armador del buque, ha citado a su responsable de P&I y a su agente, y le ha dicho, bueno, señores, ¿cómo van a hacer para recoger todo esto? Que es una práctica habitual en cualquier lugar del mundo. Entonces, no confundamos, Stephanie, lo que es la avería gruesa per se como acto privado y de particulares con una facultad exclusiva de la autoridad marítima que vela por el medio ambiente. Son dos cosas totalmente distintas. Muchísimas gracias por la aclaración. No sé si tuvieran por ahí alguna consulta adicional. Igual ya saben, pueden Oh, levantar la hola, mano para consultar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. hola, buenas tardes, Stephanie. Yo quería hacer un comentario de lo que he visto en la página de la APAM por medio de su red en LinkedIn. Ha difundido un comunicado de Evergreen con fecha del 6 de agosto diciendo de que lo que había pasado con esta nave se debió a una corriente marítima posterior y del tsunami y por un oleaje anómalo, a lo cual la Marina de Guerra, si no fue el mismo día, al día siguiente de lo sucedido con la nave, ellos dijeron de que no había sido por tema de corriente, ni por vientos, ni por nada de eso, que había sido un tema de maniobra de la nave y que se estaba descartando totalmente que era un tema de clima. Y lo que comentó la Marina fue bastante rápido a lo sucedido y recién ayer 6, los de Evergreen han salido con ese comunicado que a mí me parece bastante nada aterrizado a lo que ha sucedido y, o sea, en dónde, me pregunto, las autoridades de acá, de Perú, tienen que revertir y decirles, no, señores, ustedes están equivocados, háganse cargo, ¿qué están haciendo? ¿Quién tiene que ser el ente que gestione toda esta crisis
porque lo que necesitamos nosotros como ciudadanos, como usuarios del puerto, es que finalmente retiren los contenedores, que no los dejen que se fondeen en el mar, o sea, deben retirarlos todos, o sea, ¿quién tiene que levantar la mano y decir esto se tiene que hacer? Y seguir esa línea. Gracias. Ah, te voy a, te voy a dar una respuesta académica, no puedo darte una respuesta política, que me encantaría dártela. A ver, bueno, usualmente, a ver, ustedes saben tanto como yo que los buques tienen un asegurador detrás de ellos. Los aseguradores se conocen como Club de P&I. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ocurren este tipo de incidentes, quienes afianzan estas operaciones de limpieza a nivel general son los aseguradores de P&I, ¿no? Y esto fue creado desde el año 1876, cuando se crea el primer club de P&I, que es el Pacific Steam London Shipping, por una simple razón, porque los buques tienen por naturaleza y su valor está determinado por el número de viajes. Entonces, se creó esta figura para darle movimiento al comercio marítimo. En términos del Estado rector, del órgano rector, que es, creo que ya a eso se refiere, es la Autoridad Portuaria Nacional y la Capitanía de Puerto que tienen la potestad de decirle al capitán del buque, a su agente: señor, usted no zarpa hasta que no me garantice en términos monetarios la total limpieza de las aguas peruanas. Esa es la razón por la cual la primera pregunta que le contesté a Stephanie es: ¿por qué el buque sigue parado ahí? Yo te lo comento como peruano. Espero que el capitán de puerto haya tomado la decisión de decirle al capitán del buque: usted no se va hasta que no me garantice que, que todos los contenedores han sido recogidos y han sido puestos a salvo, y que esto no va a generar ninguna incidencia de navegación, contra la navegación, o alguna incidencia de colisión o cualquier otro riesgo. Y como hemos dicho hace un momento, uno tiene que saber diferenciar lo que es la actividad privada y la actividad pública. El recojo de los contenedores, el recojo de la carga, es una facultad y una obligación de la Autoridad Portuaria Nacional, que es DICAPI plus Autoridad Portuaria Nacional. Son ellos los que tienen que ejecutar y tomar la rienda del asunto, sin que esto tampoco sea un perjuicio para el buque y para las personas que también tienen carga en esa nave. Muchas gracias, doctor Córdoba. Igual se le ha apagado su micrófono. Tenemos una mano levantada que es otra consulta. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. Agradecer un poco la charla y la invitación. Sí, yo tenía una inquietud respecto a la calificación de la avería gruesa. De lo que he entendido, pues es una calificación que da el capitán de la nave ante una situación extraordinaria. Esto podría ir de la mano con lo que nosotros a veces calificamos como caso fortuito o fuerza mayor, es decir, necesariamente tendría que estar enmarcada en una situación de caso fortuito o fuerza mayor para declarar la avería gruesa, o no necesariamente enmarcada en una situación como esta. Muchas gracias. Voy. Ah, no, no necesariamente. El comentario que tú has hecho es correcto. Parte de la posibilidad de crear una avería gruesa está dentro de la estructura de un caso fortuito de fuerza mayor. En marítimo, caso fortuito de fuerza mayor es conocido como peligros del mar. Tu apreciación se enmarca dentro de lo que es la avería gruesa. Gracias.
Gracias. No sé si habría alguna última consulta o de repente algún comentario con el cual quiera cerrar, doctor Córdoba. Primero, disculparme con todos ustedes que haya tenido que hacer una presentación tan rápida. Normalmente esto me demora, como les digo, 2 a 3 meses. Es el tiempo que tomo dictando este tipo de cursos. Lo segundo, y es un consejo que le doy a todos los que les interesa el mundo marítimo, y es que en este tipo de incidentes, lo primero que tenemos que tener y aprender es a tener calma, es a dejar que que el siniestro se desarrolle y tratar, es un poco difícil dar esta opinión, tratar de hacer lo posible desde cada uno de nuestros escritorios para que el mundo marítimo peruano camine. Y esto se los digo, señores, con mucha expectativa porque vamos a pasar a ser quizás en los próximos 5 años el lugar más importante desde un punto de vista portuario. Y como le dije a un amigo, después de que hice una publicación en el LinkedIn, hay que ser serios para dar opiniones y a veces es mejor esperar un poco, instruirse o revisar. Lo peor que puede pasar en el sector marítimo, en el sector portuario, es generar un poco de pánico, porque esto, viernes, sábado y domingo, ha sido un caos a nivel del sector seguros y eso no es bueno para el país. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Córdoba, y no se preocupe, más bien gracias por haber aceptado la invitación vía llamada. Le agradecemos porque de hecho algo que creo muchos quizás puedan estar conmigo o apoyar en lo que pienso es de que es mejor poder hacer estas consultas a un especialista como usted. También hemos tenido la oportunidad de contar con una llamada express también con don César Salerno. Y qué mejor que contactarlos a ustedes, ¿no? Muchos profesionales ahora, y es algo que yo lo decía de manera sarcástica, ¿no? Ahora todo el mundo sabe de derecho marítimo y pues no es así tal cual. Quizás una última consulta para cerrar. Por ahí hay algunos importadores que quizás han visto a flote sus contenedores. La pregunta, y no sé qué tanto me puede apoyar con lo propio, es si yo como importador veo que hay un pescador, porque se han visto muchas imágenes, muchas fotos, eh, que de cierta manera está abriendo mi contenedor. Digamos que en este caso mi contenedor o mi carga está asegurada. Yo como importador puedo tomar algún tipo de acción, ya que de repente no se ha visto acción de una policía naval. No sé si también interviene ahí una dirección de capitanías y guardacostas, pero yo como importador puedo tomar alguna acción al respecto. Eso básicamente sería la última consulta, quizás. A ver, si tú tienes una póliza de seguros Ujú. y International Chamber Cámara del año 2009, que te cubre todos los riesgos, ¿por qué te vas a exponer a Mm, salir al mar a salvar tu carga o a enfrentarte a los pescadores? Te arriesgas tú y arriesgas a tus claro. seres queridos. Si tú tienes una póliza de seguros, aplica tu póliza de seguros y le traslada la responsabilidad a la compañía aseguradora. Simple y llano y concreto. Mi sugerencia y mi recomendación es que no se expongan. Y te voy a contestar la pregunta porque hace poco un colega me dijo, Omar, ¿y estas personas? Y mi respuesta fue un poco dura, son unos irresponsables, porque esas lavadoras, esos artefactos están mojados. Imagínate tú que un padre de familia lleve uno de esos artefactos a su casa, lo conecte, va a terminar electrocutando a media familia. ¿Me entienden? Entonces, no contribuyamos a ese evento. Si la carga se cayó y es una carga eléctrica o es una carga que va a dañarse con contacto el agua, apliquen su seguro y que la compañía de seguros asuma su responsabilidad bajo contrato y tome la decisión correcta.
no tratemos de querer solucionar nosotros mismos los Ujú. problemas cuando hemos trasladado los riesgos a terceros para que lo hagan. Perfecto, no, nada, muchísimas gracias, doctor Córdoba. Ahí estamos viendo los datos de contacto del doctor Córdoba. Igual los invitamos a que puedan conectar con nuestro invitado a través de su perfil de LinkedIn. Y una vez más le agradezco por su tiempo, por su dedicación, por compartirnos parte de su experiencia o conocimientos en este tema tan relevante últimamente, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a los que se han podido conectar. Y esto ha sido todo por esta noche en esta sesión de Talks Portuarios especial, edición especial. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Córdoba. No, 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 y Gracias. encantado de ayudarlos cuando deseen. Hasta luego. Gracias. Que tengan todos Chao, muy buenas noches. chao. Gracias. Nos vemos en septiembre, si Dios lo permite. Así va a ser. Gracias.